Muy bien. Entonces, como les estaba comentando, nosotros podemos igualar estas dos expresiones en x igual a 0. Lo voy a hacer. Se escribiría de la siguiente manera. A por e a la i caso índice 1 por x, cuando x es igual a 0, más b, más para acá, ahí está, más b por e a la menos i caso índice 1 por x, cuando x es igual a 0, es igual a d por e a la menos caso índice 2 por x, cuando x es igual a 0. Entonces tendría entonces tenemos aquí de x es igual a 0 y sería e a la 0. E a la 0 es 1. 1 por a pues es a. Luego tendríamos e a la 0 por b. b a la 0 por b, que es b, más b. Y luego tendríamos que es igual a e a la 0 por d, que es d, porque e a la 0 es 1. D. Es decir, a más b es igual a d. Perfecto. Ahora esto también aplica, y esto no solamente aplica para esta expresión, también aplica para el caso en el cual estamos manejando la primera derivada con respecto al espacio de x. Es decir, tanto la eigenfunción como la primera derivada con respecto al espacio en x cumplen con la condición de que ambas pueden igualarse. Es decir, ya igualamos esta parte con esta parte cuando ya igualamos esta eigenfunción con esta eigenfunción cuando x es igual a 0. Lo mismo podemos aplicar a la de primera derivada con respecto al espacio de x de esta función, que puede ser igualada con la primera derivada con respecto al espacio de x de esta función cuando x es igual a 0. Lo anterior lo escribiría de la siguiente manera. Entonces, lo anterior lo escribiría de la siguiente manera. Entonces lo voy a escribir, sería entonces tendríamos lo siguiente. Esperen, dejen checo que todo esté bien hasta este punto. Y tendría la derivada con respecto al x de esta expresión. La derivada con respecto a x de esta expresión, ¿a qué sería igual? Bueno, se va a conservar de nuevo a, de nuevo el número natural, y todo esto se va a multiplicar por la derivada con respecto a x del exponente, que en este caso sería y por k subíndice 1. Aquí sabemos otra cosa además, que x es igual a 0. Entonces sería e a la 0, 1. 1 por a, pues a, pues claro. Ahora tenemos la siguiente. La derivada con respecto al espacio de x de esta expresión, que sería, se conserva esta, y todo se multiplica por la derivada con respecto a x del exponente de e, que en este caso es menos i por k subíndice 1, que sería menos i por k subíndice 1, por b. Ya está. Menos i por k subíndice 1 por b. ¿Ya? Y ahora todo esto se iguala aquí. Todo esto se iguala a
a esta parte donde la derivada con respecto al espacio de x de esta expresión se conserva. Dx se conserva y se multiplica por la derivada con respecto a x del exponente de, que es menos k subíndice 2. Menos k subíndice 2. Por e a la 0 por d, o sea por 1. Por 1 por d. Ya está. Dejen checo que todo esté bien hasta este punto. Y también sabemos por la anterior expresión que a más b es igual a d. Entonces yo puedo, gracias a estas dos expresiones, a la cual no voy a llamar la expresión a y a la cual la voy a llamar la expresión b, yo puedo por medio de estas dos expresiones obtener aquellas definiciones de la constante a mayúscula y de la constante b mayúscula, ambas en términos de d. Entonces voy a empezar con cuál será bueno. Voy a empezar con la constante a mayúscula. Voy a despejar b de la expresión b minúscula. Voy a despejar b mayúscula de la expresión b minúscula. Con lo cual tendría que b mayúscula es igual a d menos a. Y lo voy a sustituir aquí. Y aquí en esta parte. Con lo cual yo tendría i por k subíndice 1 por a menos i por k subíndice 1 por b, que es d menos a, es igual a menos k subíndice 2 por b. Y ahora yo puedo multiplicar este por este y este por este. Con lo cual me daría i por k1 por a menos i por k1 por b más i por k1 por a más i por a igual a menos k por b. Ya tendría esto. Sí, ya. Luego tendría 2 i k1 por a menos k 2b más i k1 por c menos ahora ya. Entonces ya 2 i k1 por a por b, que es a b es así pues menos k1 k2 k1 tal. Sí, está bien. Entonces 2i, entonces a será igual a 2 d entre 2 d entre K1. Y ya está, tendríamos la definición de A, la cual es igual a esto que pueden visualizar en estos momentos. Ahora vamos por B. Para B, pues ya tengo el valor de la constante arbitraria A en términos de D. Ahora voy a obtener el valor de la constante arbitraria B en términos de D, para lo cual voy a despejar a mayúscula de la expresado B, por lo que yo tendría que A mayúscula es igual a D menos B, D menos B, D menos B. Y ahora voy a sustituir esta A en la expresión A minúscula, lo cual me daría I por K1 por
por K1 por D menos B menos I por K1 por B menos K2 y luego tendría I por K1 D menos I por K por B I por B menos K1 por B menos K2 D menos y ya tendría el valor de la constante B en términos de D, porque miren, pues tenemos esta parte está multiplicando, pasa dividiendo, dividiría el 2, lo voy a dejar fuera de paréntesis, y IK1 dividiría a IK1, lo cual me da el 1 de aquí, y luego tendría K2 entre IK1. Cuando la I pasa arriba, cambiaré el signo del signo, por el de un más a un menos, la I ya está arriba, y sería K2 entre K1, y ya tenemos tanto A como B en términos de la constante D, de tal manera que yo ya puedo escribir todas las eigenfunciones para ambos intervalos en términos de una sola constante, en este caso la constante D. Lo voy a escribir aquí, la constante D. Lo voy a escribir aquí. Entonces tendría... A es igual a... Entonces ya tendría la eigenfunción para el caso en el cual x es menor a 0. Ya es, A está en términos de D, B está en términos de D y D obviamente está en términos de la misma D, tanto para x menor a 0 como para x mayor a 0. Si ustedes lo quieren dejar expresado en términos de la función de onda sería
la función de onda, que depende de x y de t, sería igual a la eigenfunción de x por e a la menos i omega t. Recuerden que e a la menos i omega t es la eigenfunción del tiempo. Y esto lo puedo, y escribiéndolo de esta forma me quedaría de la siguiente manera. Déjenme, lo pongo. Ya quedaría toda esta parte de aquí se multiplicaría por e a la menos i omega t para tener la función de onda de materia. El tenerlo escrito de esta forma los exponentes equivale a multiplicar toda esta parte por e a la menos i omega t y toda esta parte por e a la menos i omega t. Aquí, como podrán darse cuenta, me pareció mucho más conveniente ya escribir todo esto entre toda esta parte, simplemente multiplicarla por e a la menos i omega t para dejarlo en términos de la función de onda de materia para el caso en el cual x es mayor a 0. Muy bien. Y ahora que falta, permítanme, falta otra parte. Ya sé que nos falta. Hay otra forma en la cual podemos escribir todo esto aquí. Por el momento, como nosotros estamos manejando la ecuación de Rödinger independiente del tiempo, pero un detalle. Antes de proseguir a lo que iba a hacer a continuación, quiero mencionar un detalle a considerar. Entonces, nosotros vamos a evaluar lo siguiente. Antes, para poder evaluar lo siguiente, el siguiente dato muy importante que tengo que esclarecer, nosotros, como estamos manejando la ecuación de Rödinger independiente del tiempo, de hecho casi no mencionaremos a esta parte, que es la función de onda que depende tanto del espacio como del tiempo. Solamente voy a utilizar esta parte que solamente depende del espacio, porque estamos manejando la ecuación de Rödinger independiente del tiempo. Entonces, lo que ahora me conviene hacer, lo que en estos momentos me conviene hacer es analizar el comportamiento de las funciones densidad de probabilidad para el intervalo que va de menos infinito a 0. Tanto en el caso en el cual la partícula viaja hacia la derecha, es decir, que va en la dirección en la que x crece o x positiva, y también analizar la función densidad de probabilidad cuando la partícula viaja en la dirección en la que x decrece o x negativa. Voy a analizar ambas funciones densidad de probabilidad y las voy a relacionar entre sí, de tal forma que voy a poder definir al coeficiente de reflexión. Siendo que el coeficiente de reflexión se define como la relación entre la función densidad de probabilidad cuando la partícula viaja en la dirección en la que x decrece y la función densidad de probabilidad cuando la partícula viaja en la dirección en la que x crece, de tal forma que tendría el coeficiente de reflexión va a ser igual a ¿quién? A la función densidad de probabilidad cuando la partícula viaja en la dirección en la que x decrece como numerador. Bien, nosotros tenemos que esta es la expresión de la partícula para el intervalo que va de menos infinito a 0 o x menor a 0, cuando la partícula, esta es la definición, este es el término que nos ayuda a poder definir la función densidad de probabilidad cuando la partícula viaja en la dirección en la que x decrece cuando x es menor a 0. Entonces, yo sé que la función densidad de probabilidad es igual al complejo conjugado
del término que nos ayuda a definir el comportamiento que acabo de mencionar. En este caso el complejo conjugado sería esta parte, pero con el signo aquí más. Y por este E, pero con el signo aquí más, lo voy a anotar aquí. D entre 2 por 1 más I entre K2 entre K1 por E a la I positiva K1 de X. Y que va a multiplicar al mismo término, pero ya no complejo conjugado, sino normal. Entonces por D entre 2, bueno, sin ser el complejo conjugado, por 1 menos I entre K2 entre K1 por E a la menos I K1 por X. Ahora, todo esto se va a dividir entre la función densidad de probabilidad para el caso en el cual la partícula viaja en la dirección en la que X crece para el intervalo que va de menos infinito a 0, o que es igual cuando X es menor a 0. Entonces, primero yo tendría que escribir el complejo conjugado de esta expresión, que es D entre 2 por 1 menos I entre K2 entre K1 por E a la menos I K1 de X. ¿Ya? El complejo conjugado de esta expresión. Por D entre 2 por 1 más 1 entre K2 entre K1 por E a la I de K1 de X. ¿Ya? Por este de acá. Perfecto. Entonces, como ustedes... Perfecto, porque la función densidad de probabilidad, recuerden, es igual... La función densidad de probabilidad es igual al complejo conjugado de aquel término que define el comportamiento de la partícula por el complejo conjugado del término que define el comportamiento de la partícula. En el caso en el cual la partícula viaja en la dirección en la que X decrece, para el intervalo que va de menos infinito a 0, o del intervalo que se puede mencionar como X menor a 0, es este de aquí, el complejo conjugado de esta expresión, que es esta, por esta expresión. Entre, y lo estoy dividiendo para definir el coeficiente de reflexión que relaciona la función densidad de probabilidad cuando la partícula viaja en la dirección en la que X decrece entre la dirección en la cual entre la función densidad de probabilidad cuando la partícula viaja en la dirección entre cuando X crece, siendo que nosotros sabemos que la función densidad de probabilidad para la partícula de la partícula cuando viaja en la dirección en la que X crece está dado por el término que define el comportamiento cuando la partícula viaja en la dirección en la que X crece en el intervalo que va de menos infinito a 0, o que se puede manejar como X menor a 0, que es este de acá, pero primero consideramos al término complejo conjugado, el cual está aquí, por el mismo término que nos ayuda a definir el comportamiento de la partícula cuando viaja en la dirección en la que X crece, por esto de acá. Y nosotros sabemos y nos han dicho que el coeficiente de reflexión relaciona ambas funciones de probabilidad. Porque quiere saber, el coeficiente de reflexión quiere saber una proporción que nos permita conocer qué tanta probabilidad hay de que la partícula sea reflejada una vez que llegue al intervalo de separación entre medios, es decir, entre medios con diferentes energías potenciales, es decir, al punto en el cual X es igual a 0, que es el punto de separación entre medios con diferentes energías potenciales, donde de menos infinito a 0 tenemos un potencial 0 y de 0 a infinito tenemos un potencial escalón. Entonces el coeficiente de reflexión nos va a permitir saber qué probabilidad existe que la partícula sea reflejada una vez que llegue a esa interfaz de separación entre medios con diferentes potenciales, es decir, qué posibilidad existe de que la partícula sea reflejada una vez que llegue a X igual a 0, partiendo desde menos infinito hacia infinito, partiendo del intervalo que va de menos infinito a 0, que corresponde al semiplano izquierdo. Y precisamente la función densidad de probabilidad de que la partícula sea reflejada entre la función densidad de probabilidad de que la partícula incida, o que en efecto vaya hacia X igual a 0, nos va a permitir conocer esa probabilidad. Entonces tenemos esta parte de aquí a acá es la misma que la que va de aquí a acá, por lo que dividir esto de aquí a acá entre esto de aquí a acá es 1, y dividir esta parte de aquí a acá, que es la misma de esta parte que va de aquí a acá, también nos da 1 porque son iguales, es decir, ya tenemos 1 por 1 entre 1 por 1, 1, el coeficiente de reflexión para el potencial escalón cuando la energía es menor a la altura del escalón es 1. Esto quiere decir que existe un 100% de probabilidad de que la partícula sea reflejada. ¿Esto tiene sentido? Claro que tiene sentido. ¿Por qué? Porque la partícula, al incidir en el potencial escalón con una energía total E
menor a la altura del escalón no tiene ninguna posibilidad de ser transferida de una región a otra con diferentes potenciales, sino que siempre va a ser reflejada. Y de hecho es lo que les había mencionado al principio de esta clase, que la partícula siempre será reflejada. Y esto tiene un soporte matemático, dado por el razonamiento que les acabo de mencionar. Ahora sí, va lo que les quería comentar antes de tener que explicar primero el coeficiente de reflexión. Yo puedo definir la eigenfunción, yo puedo escribir esta expresión de la eigenfunción correspondiente al intervalo que va de menos infinito a 0, que también se puede expresar cuando x es menor a 0, de otra manera. ¿Cómo de otra manera? Bien, voy a multiplicar esto por esto, este por este, luego por este por este, luego esto por este, y luego esto por esto, y voy a empezar a reducir términos. Entonces lo puedo hacer de manera automática. De hecho hay unas personas que una vez que ven la expresión lo hacen todo de manera automática para no tener que hacer tantas multiplicaciones. Voy a ver si lo puedo hacer así para que ustedes ya no tengan que ver un proceso que es un poco cansado y tedioso y escribirlo de una vez. Pero si no puedo, mejor lo hago todo completo. A ver, vamos a ver si lo puedo hacer desde aquí. Ah, sí, y para ello también necesito expresar esto de otra forma. Miren, tenemos aquí tenemos a la i de k subíndice 1 por x. Aquí tenemos a la menos i de k subíndice 1 por x. Entonces yo sé que por i a la k subíndice 1 por x se puede escribir como. ¿Cómo se puede escribir esto? Se puede escribir como el coseno de k subíndice 1 por x más el i seno de k subíndice 1 por x. Y lo voy a razonar otra vez. Sería entonces coseno de y ahora tenemos a la menos i de k1 sobre índice x, lo cual nos da el coseno de k subíndice 1 por x menos i del seno de k subíndice 1 por x. Y ahora yo voy a tener que sustituir esta expresión en este punto y esta expresión de aquí en este punto. Y hay personas que ya les van a hacer, ¿sí? Y luego multiplicar todo eso, lo cual es bastante cansado y tedioso. Cansado y tedioso. No nos va a dar tiempo, ya son las... Miren, aquí lo dejamos por esta clase, lo vamos a dejar aquí, porque el sustituir esta expresión aquí, ya saben, es lo mismo, pero escrito de la otra manera. Y sustituir de la forma pasamos de tenerlo escrito de esta forma a la forma de Euler. Y al sustituir esta expresión en este punto y luego hacer las dos multiplicaciones de esta expresión aquí y esta expresión aquí y simplificarlo, es un proceso un poquito cansado. Ya ahorita ya son las 10 para la 1. Entonces yo prefiero que veamos el proceso completo y sin mucha prisa en la próxima clase, y la cual vamos a hacer el lunes, en reposición de que no me di cuenta que este lunes fuera de asueto. Bueno, entonces continuaríamos el próximo lunes con lo que les acabo de mencionar, con el fin de que no lo veamos todo apresurado. Entonces les deseo un buen día y que descansen, vayan a comer, pues ya es hora, se cuidan, échenle ganas y ya solamente nos queda a lo mucho un mes y medio de semestre. Entonces ya es el último jalón, como dicen. Entonces nos vemos, cuídense, hasta pronto.